Bueno, tenemos un buen desafío ahora, que es entretenerlos en la hora después del almuerzo. No es fácil que me hayan dado este bloque, pero vamos a intentarlo porque me parece que las presentaciones lo ameritan. Quería contarles que cuando pensamos este bloque, queríamos demostrar, queríamos explicar, queríamos enseñar que podíamos controlar el impacto de las prácticas, que podíamos hacer buenas prácticas y tener noción del impacto de la práctica que ejercemos, pero que además podíamos demostrar que era rentable producir y que se podía producir con buenas prácticas agrícolas, que no era una utopía y que puede ser rentable. Entonces, para eso primero vamos a tener la charla que tiene que ver con el impacto ambiental y manejo de fertilizantes, que la va a dar el ingeniero agrónomo Raúl Lavado. Raúl es egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Fue becado en España, en Canadá y en Estados Unidos. Entre el 88 y el 2010 fue profesor asociado y luego profesor titular plenario de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la UBA. Actualmente es profesor titular consulto de la misma facultad. Ingresó al CONICET en el 75, hace mucho, y todavía sigue estando como investigador superior de la carrera de investigador científico y tecnológico. Fue director del Instituto INBA, también en que es una unidad ejecutora entre el CONICET y la Facultad de Agronomía. Ha publicado alrededor de 200 trabajos de investigación en revistas internacionales y nacionales, muchos trabajos en extensión y divulgación también. Fue creador y editor de la revista de Ciencias del Suelo, ha sido editor de varios libros y publicado varios capítulos en publicaciones nacionales e internacionales. Y ha dirigido y dirige actualmente tesis de maestría y doctorado de numerosos becarios. Recibió numerosos subsidios y desarrolló proyectos con empresas privadas y obtuvo varios premios. Su última obra fue el libro Sustentabilidad de los agrosistemas y uso de fertilizantes, que fue impreso bajo la editorial y con un acuerdo con la editorial entre la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, Fertilizar y Gráfica Editora. Y además les cuento que Raúl fue director de mi tesis de grado, entonces entre todos esos becarios que tuvo, me tuvo a mí también. Bueno, Raúl. Bueno, muchas gracias. Hola, vamos a ver si de acá sale un poquito mejor la charla. En primer lugar, lo que voy a decir es que todos los que me precedieron, las charlas desde Martín hasta la última que dio Gonzalo, sirven como elementos para muchas de las cosas que yo voy a decir, y ustedes van a ir viendo a través de la charla mía algunas cosas que fueron anticipadas por ellos. A ver cómo es esto. Ahí está. Bueno, lo que muestro acá es una cosa con números, o más o menos con números, obvia para todo el medio que estamos acá, no tan obvia para mucha gente. Aunque parezca mentira, hay muchos medios, sobre todo medios académicos, en los cuales estas cosas no se saben, ni se creen, ni se consideran ciertas. Pero en realidad los fertilizantes en este momento son esenciales para la producción agropecuaria y consecuentemente esenciales para la vida humana en este planeta, porque son los que permiten, en la escala de los 1.600 millones de hectáreas que se cultivan en el mundo, aportar masivamente nutrientes que son tomados por los distintos cultivos. Por otro lado, los fertilizantes son los que permiten que se hayan puesto y se pongan bajo cultivo suelos de áreas subtropicales y tropicales, donde precisamente vive la mayor parte de la población pobre de este planeta, y en los cuales son, como ustedes saben, son suelos con baja cantidad de nutrientes o disponibilidad de nutrientes, y por lo tanto entonces no pueden sostener una agricultura sustentable. Y por otro lado, por encima de estas dos cosas, hoy en día muchos materiales genéticos tienen una capacidad de producción suficientemente importante o grande que ya los procesos naturales que funcionan en los suelos no son suficientes para proveer los nutrientes que requieren. Entonces allí también se necesita el tema de los fertilizantes. Ahora bien, como todas las cosas, los fertilizantes tienen algunos problemas ambientales porque, lógicamente, su uso genera consecuencias, en todo caso, no deseadas. Y acá tenemos una nómina de las cosas que pueden ocurrir con los fertilizantes, tanto en el suelo, como en el aire, como en el agua,
Ustedes ven entonces los distintos procesos en los cuales los fertilizantes van afectando el medio ambiente en términos generales, ¿no es cierto? Yendo así a la problemática de los fertilizantes, acá trabajamos con una pregunta: ¿cuál es el problema de los fertilizantes? Nosotros tenemos una serie de problemas. Esto no funciona, no sé qué tener que recurrir. A ver si este funciona mejor. Sí. Nosotros tenemos una serie de problemas con los fertilizantes. Los problemas los conocemos y sabemos cómo atacarlos y cómo enfrentarlos y, digamos, con aplicación de prácticas conocidas, podemos llegar a controlar los problemas. Pero el problema que tenemos, que ese no está resuelto, y que en realidad se va agravando día a día, es el de parte de la sociedad, y por eso hablo de los medios académicos, encabezada y dirigida desde los medios académicos, que por razones ideológicas en general tergiversan y deforman realidades de problemas que existen, y que eso va permeando a la sociedad. A una sociedad, sobre todo una sociedad urbana, que ya no tiene ninguna raíz con el campo, que no conoce nada del campo, y que, como le debe pasar a ustedes, me pasa a mí, gente que ni sabe qué es el glifosato, ni para qué se usa, ni desde cuándo se usa, ni nada. Lo primero que pregunta: vos sos ingeniero agrónomo, ¿el glifosato qué problema? ¿No es cierto? Está bien, acá no hablamos de glifosato, pues hablamos de fertilizantes o de nutrientes, pero da una demostración de cómo es la problemática del medio. Entonces, nosotros nos enfrentamos con este problema, que es el que lamentablemente no tenemos todavía una idea clara de cómo hacerlo. Tal vez este tipo de reuniones y el desarrollo de buenas prácticas puede ir aportando para resolviendo este problema que tenemos en este momento. Bueno, acá, para empezar a charlar específicamente de nuestro tema de hoy, vamos a ver el tema del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que tiene un ciclo biogeoquímico abierto. Esto quiere decir que tiene muchas formas de entrar y salir desde los ecosistemas naturales y, por supuesto, de los agrosistemas también. Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, esto no funciona, tenemos el suelo, que el suelo termina después, por distintos procesos que ustedes conocen, y si no los conocerán, termina en amonio, que el amonio puede moverse de distintas formas. También tenemos los fertilizantes, la fijación simbiótica, y todos ellos, como ustedes ven, se van entrelazando en una serie de flechitas que van mostrando cómo algunos de estos elementos, tanto el amonio o el amoníaco, puede conducir a ciertos problemas, puede producir a otros procesos como la volatilización, como el pasaje de amonio a nitrato, cosa que antes no se enseñaba, pero ocurre en realidad, también denitrifica, y cómo también se denitrifica directamente de los nitratos, que es el proceso más conocido, cómo los nitratos se lixivian, en fin. Ustedes ven acá todos estos problemas que van generando los nitratos y el amonio a través de distintos procesos biológicos que ocurren en los suelos. ¿Y a qué se debe eso? Fundamentalmente se debe a que los cultivos normalmente no toman aproximadamente, con el término medio, más que un 50% del nitrógeno que tienen a su disposición. Eso varía, por supuesto, no es uniforme. Hay cultivos que toman hasta el 85% y en general otros toman menos. Estos son generalmente los cultivos hortícolas, que tienen sistemas radicales más pequeños y entonces tienen menos capacidad para absorber el nitrógeno. De tal manera que si un cultivo toma un 50% en promedio del nitrógeno disponible, la cosa obvia es que el 50% restante a algún lado va, ¿no es cierto? Y bueno, ahí comienzan los problemas ambientales de este elemento que es el nitrógeno. A ver, vamos a agarrar esto bien. Bueno, y acá tenemos la denitrificación. La denitrificación es un problema bastante grave porque implica la formación de estos óxidos que terminan después generando los problemas que afectan la capa de ozono y el efecto invernadero, ¿no es cierto? En general, todavía, a pesar de todo lo que ocurre y todo lo que se dice, la denitrificación natural supera a la antrópica. Y la antrópica que involucra todo, ¿no es cierto? En el caso de la agricultura, además de los fertilizantes, o los nutrientes, sí, fertilizantes, digamos, en general, que pueden aportar vía denitrificación, los nitratos, pueden aportar a estos gases, a la atmósfera. Hay otros procesos que están acá detallados, que también generan efecto invernadero, y cabe decir que en nuestro país la principal fuente de gases invernadero es la fijación simbiótica, no los fertilizantes, ¿no es cierto? Bueno, y eso, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cuál es la forma de manejo que podemos tener para arreglar esto? En realidad, los problemas de denitrificación
si uno los estudia desde el punto de vista de los fertilizantes, van a depender de toda una serie de factores que hacen al manejo del fertilizante. Y tiene que ver con el estado hídrico del suelo, con la profundidad de aplicación, el momento de aplicación, la temperatura, la característica del suelo, si es arenoso, arcilloso, etcétera, ¿no es cierto? Esto del libro, así que no lo vamos a detallar. En general, la forma de aplicarlo, que sea apuntando a reducir las pérdidas, precisamente por reducción de los nitratos, es tratar de no aplicarlos en momentos que hay exceso de agua en el suelo. Exceso de agua no significa que esté encharcado, ¿no es cierto?, sino que tenga un porcentaje de humedad relativamente cercano a la capacidad de campo. Eso ya se ha demostrado en el exterior y también se ha demostrado acá en el país, particularmente la gente del INTA Balcarce y la Facultad de Agronomía de allá, han demostrado que con pasado 70-80% de lo que es la capacidad, o casi hasta llegar al 70-80% de lo que es la capacidad de campo, ya los suelos comienzan a denitrificar. Y por supuesto tampoco habría que aplicar fertilizantes en el momento que sabemos por los pronósticos que está por llover, porque está a producir condiciones de reducción más o menos inmediatas, ¿no es cierto? Hay problemas de aplicación en la profundidad también. O sea que de todos modos tenemos acá, como usted ve en esta figura, varios fenómenos que van produciendo las posibilidades de pérdida por denitrificación. La siembra directa también es un factor crítico para la denitrificación porque mantiene más humedad y el suelo con material orgánico fácilmente descomponible, que también facilita la actividad microbiana y la denitrificación. El otro problema que tenemos con el nitrógeno es la pérdida de amoníaco, que es la volatilización. En este caso sí, las pérdidas antrópicas superan a las pérdidas naturales, ¿no es cierto? El amoníaco en general se pasa a la atmósfera, no es un problema absolutamente crítico como el anterior, porque en general se ha visto que, lógicamente lo que se ha hecho es medir lo que sale del suelo. Pero cuando se hicieron mediciones en una escala mayor, se vio que en general lo que sale del suelo, como amoníaco, se disuelve en la humedad que se condensa, en el rocío, en la lluvia, y vuelve a depositarse sobre las plantas y de alguna manera las fertiliza, les aporta el nitrógeno como nutriente. De tal manera que gran parte de lo que se pierde se vuelve a aprovechar posteriormente. Pero en el camino, parte de este amoníaco se puede oxidar y formar lluvias ácidas y puede aportar... Sí, ¿cómo se llama? Me distrajo. Puede aportar al fenómeno de acidificación del suelo y al fenómeno también por oxidación de gases invernaderos. Bueno, esto también es conocido, si ustedes lo pueden leer, no lo voy a repetir, hay que aplicarlo sobre todo en suelo que no esté muy seco y no aplicarlo en suelos alcalinos porque lógicamente se favorece la pérdida del amoníaco, ¿no es cierto? Después tenemos el tema de los nitratos en las aguas superficiales. Los nitratos son un componente normal de la vida nuestra, están en nuestro cuerpo, están en el agua común que tomamos, es un elemento esencial que vive con nosotros, pero el problema es cuando se toma o se consume un exceso de agua. Hay toda una historia respecto a los límites, que lamentablemente no tengo tiempo de contarla, pero los límites que se utilizan para nitratos son límites tomados al azar. Lo que pasa es que se han impuesto de tal forma que ya ahora es imposible darle marcha atrás. Pero el hecho es que los nitratos que contaminan las aguas subterráneas son uno de los principales problemas que tienen los nitratos, ¿no es cierto? Acá tenemos una forma clara y rápida de mostrar cómo es el tema de la pérdida de nitratos. En general, los mayores problemas son cuando los nitratos llegan a los acuíferos profundos, no a la capa freática, que es la capa superior, porque esa generalmente está contaminada con todo lo que viene de la superficie del suelo, pero tanto sea por fisuras naturales o por efectos producidos por el ser humano a través de molinos o otras perforaciones, se comunican las capas de agua y entonces los nitratos van bajando hacia capas profundas y van contaminando las aguas. Acá tenemos los factores que determinan la lisiviación de nitratos. Hay factores que, como ustedes ven, pueden ser manejados por los productores, factores que no son manejados por los productores, como la lluvia o algunas características propias de cada cultivo, su sistema radical, por ejemplo, etcétera, o las propiedades del suelo en cuanto a textura. O sea que ahí tenemos también factores manejables y no manejables. Acá tenemos unos datos de experimentos que hemos hecho en la cátedra de fertilizantes, donde en realidad lo que se ve es que en un ciclo agrícola, con un maíz normal, con alta producción,
prácticamente lo que se pierde de nitrato por lisiviación es muy poquito, en comparación con la dosis que se aplica de fertilizante. Lo que ocurre es que el proceso de acumulación de nitratos que van quedando en el suelo, estos nitratos que quedan en el suelo pueden perderse el año que viene. Con lo tanto, entonces, en realidad, si bien en un año hay poca pérdida de nitratos, la acumulación de muchos años va determinando pérdidas más importantes. Aparte está la mineralización de la materia orgánica, la fijación de nitrógeno simbiótico y no simbiótico, que también oxida nitrato, etcétera. O sea, hay muchas fuentes de nitrato que se van perdiendo del suelo. Pero no es todo directo del fertilizante. Bueno, y acá está cómo se puede resolver el problema. Acá en Argentina nosotros no fertilizamos en exceso. Si bien es cierto que la pérdida por lisiviación se debe al exceso de nitratos, no fertilizamos en exceso a tal nivel como para llegar a tener problemas de que los nitratos se pierdan por nuestro exceso. Pero sí hay dos momentos en los cuales puede haber problemas de pérdida de nitratos. Cuando se fertiliza la siembra, y justamente en el momento que el sistema radical es incipiente y no está en capacidad de absorber los nitratos, y sobrevienen lluvias intensas, los nitrógenos se pueden perder. La otra sistema de pérdida es cuando el cultivo está preparado para cierto rendimiento y uno fertiliza en base al rendimiento esperado, y sobreviene un periodo, por ejemplo, de sequía, el rendimiento más bajo, la absorción de nitratos es menor, entonces a la cosecha quedan nitratos en el suelo. Si inmediatamente después de eso llueve, evidentemente se van a perder. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, un sistema puede ser aplicando los fertilizantes más tardíamente, no a la siembra, o hacer cultivo de cobertura para el caso de capturar los nitratos que quedan después de la cosecha en un momento que haya alguna pérdida de rendimiento. Hay algunas técnicas más modernas, algunas alternativas más modernas que se están utilizando, por ejemplo, mapas específicos para la lisiviación, modelo de simulación que se puede usar a nivel de chacra, que acá en Argentina no están todavía, pero ya se están desarrollando en Estados Unidos. O sea, hay un montón de alternativas, acá puse algunas más complejas, que pueden servir para resolver estos problemas de lisiviación. Y acá uno de los problemas que tienen los nitratos, que es un problema muy poco conocido, por eso que lo estoy mencionando, que no afecta a la agricultura en sí, ni tampoco afecta a la vida de una ciudad, pero sí afecta al planeta, es lo que se llaman las zonas muertas en el fondo del mar, que se van generando por pérdidas de nitratos a través de los ríos que van llegando hacia el mar y, bueno, generan todo lo que está explicado acá, que está en inglés, y todo ese material orgánico muerto agota el oxígeno del fondo del mar y se mueren los peces, y entonces hay zonas del mar, en algunos lugares, el mar Báltico, por ejemplo, el Golfo de México o los alrededores del mar de China, en el cual ya hay zonas del mar que no pueden sostener vida porque hay agotamiento del oxígeno. Y en parte se acreditan los fertilizantes. Después está la acidificación de suelos, que es un problema muy general, acá también está explicado, que se ve en los mapas, hemos visto mapas de suelo hoy que muestran algún grado de acidificación. La acidificación también tiene algún efecto, aunque no está medido todavía o cuantificado, sobre la emisión de metano desde el suelo, que es un gas invernadero. Y después tenemos los problemas de fósforo. Me estoy apurando mucho porque evidentemente el tiempo está muy ajustado ahora y ahí veo caras muy estresadas. El fósforo presenta un problema distinto, no es un problema de ciclo abierto, pero uno de los problemas que tiene es la pérdida de los fosfatos por escurrimiento, que implica que, usted sabe que siempre hay pendientes, sobre todo en la pampa ondulada, por ejemplo nuestra, en las cuales si uno aplica fertilizantes, que hoy en día son bastante solubles, como fosfato monoamónico, fosfato diamónico, lo aplica cerca de la superficie, el agua puede escurrir, no hace falta que haya erosión, puede escurrir simplemente, que podría ser el caso de la siembra directa, y entonces esos fosfatos solubles se disuelven y van a terminar en las partes bajas del relieve donde están los cuerpos de agua. En los cuerpos de agua, los fosfatos generan los problemas de eutroficación, que es lo que muestra ahí. Si bien acá en Argentina, por lo menos en la región pampeana, hay muy pocas mediciones efectuadas, las pocas no indican que los fertilizantes sean el culpable de la eutroficación, sino más bien que hay otros factores, como por ejemplo el hecho de que casi todas las ciudades y pueblos tiran sus aguas servidas a los cuerpos de agua, con lo cual entonces la fuente de fosfatos es infinitamente más alta que la que puede aplicarse o ocurrir por un poquito de pérdida de fosfato. Sin embargo, el mote de ser el responsable, el fertilizante lo tiene, ¿no? Y de acá tenemos la explicación de qué es lo que ocurre cuando aumenta el fósforo en el agua, aumenta la producción de biomasa total, pero disminuye la biodiversidad, y lo que ocurre es un fenómeno que termina finalmente con turbidez, cambios en el pH, muerte de peces,
Esto le ocurre todos los veranos cuando se mueren los peces que uno ve en televisión. Por supuesto, olores desagradables, problemas para potabilizar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, la forma de resolver estos problemas, en todo caso, serían aplicar el fósforo en profundidad, o más en profundidad, o sea, no en superficie, tratar de hacer control de la erosión, del escurrimiento del agua, hacer zonas que se llaman buffer al final de la pendiente. En Estados Unidos se están recomendando cosas mucho más complejas que hacer solamente zonas buffer, sino inclusive alambrar los cuerpos de agua para que los vacunos, por ejemplo, no entren al agua, porque el vacuno en el agua puede defecar y puede contaminar con fósforo el agua y además con parásitos también y patógenos. O sea que acá hay una serie de medidas que nosotros no estamos tomando porque todavía aparentemente no es un problema muy importante en nuestro país, pero que en otros países se está tomando con mucha intensidad. Otro de los problemas es el aporte de los elementos tóxicos que hacen en los fertilizantes fosfatados. Los fosfatados, como ustedes saben, se obtienen a partir de rocas fosfóricas que tienen todos los elementos que están acá, que por razón de tiempo no los voy a leer, pero acá están todos los símbolos químicos. Si alguno de ustedes no se acuerda cuál es, se lo podemos ver después, pero ahí prácticamente tienen toda la tabla de Mendeleev, los fertilizantes, ¿no es cierto? Y por supuesto entonces la aplicación continua a través de muchos años implica la acumulación en los suelos. Esto se vio en algunos países y ahí se vio entonces que lo que tenían que hacer era cambiar la fuente de fosfatos. Hoy en día se pueden producir fosfatos sin estos elementos, pero son procesos de fabricación muy caros, o más caros que el común, y no se hace. Y en general lo que se hace es controlar mediante normas, como acá en este caso en nuestro país el SENASA es responsable de eso, controlar con normas la calidad de los fertilizantes que se aplican en el campo. El productor no tiene ninguna alternativa para manejar esto, porque son commodities que él aplica nada más. Acá la idea que intenta mostrar es así una visión muy rápida de cómo los elementos nitrógeno y fósforo participan a través de 4, 5, 6 exactamente procesos y cómo se interaccionan todos entre ellos y terminan finalmente afectando a los ecosistemas y a las personas, al ser humano también inclusive, ¿no es cierto? Después, para ir terminando, había hecho unas tablas que las voy a pasar muy rápido para que las vean, en las cuales vamos viendo los diferentes elementos que componen los fertilizantes y los diferentes problemas que generan. Esto seguramente lo van a ver en internet, lo pueden ver con más detalle después. Acá tenemos otro ejemplo también. Y acá tenemos, en la última que sigue, directamente prácticas agrícolas y cómo las prácticas agrícolas pueden afectar los distintos procesos de contaminación que hemos visto. Inclusive, fíjense ustedes que yo ahí incluí los procesos biológicos, que tienen que ver justamente con una etapa nueva que se está viendo en la agricultura, que es el de uso de los bioinsumos, que pueden mejorar mucho la calidad de la actividad agropecuaria. Y para ir terminando, quiero mostrar esta transparencia, porque si bien hablé muy rápido, no tuve tiempo de explicar bien, y muchas cosas pasaron, digamos, dadas por sobreentendido, la pregunta que más de uno puede hacer es, pero todo esto que estamos hablando va a aumentar los costos de producción. Y la respuesta es sí, va a aumentar los costos de producción. Y acá en Argentina nosotros todavía no lo estamos viendo, acá tenemos una situación particular, porque como se dijo hoy, en vez de recibir subsidios pagamos retenciones, ¿no es cierto? Pero uno lo está viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos en este momento, muchos de los problemas que acá tenemos generados por aguas servidas, por contaminación en las ciudades y por un montón de otros factores que contaminan, como lo fueron acotando, lo que ha ido saliendo hacia la superficie es lo que hace directamente la agricultura. Y lo que está pasando en este momento es que las sociedades urbanas están yendo contra los productores. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, te voy a dar 2 ejemplos directos, sí, sencillos y rápidos. Uno de ellos es, en una ciudad de Indiana, la empresa que potabilizaba el agua un día empezó a pasar facturas más caras. Allí lo interviene la Suprema Corte de Justicia, la gente se empezó a quejar porque las facturas de agua habían aumentado, y la razón que la empresa dijo, no señores, yo aumento las tarifas porque las aguas vienen con nitratos, entonces tengo que implementar procesos de potabilización más caros y que tengo que cobrar más caro. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿quién es el que contamina con nitratos el agua de este río? Los productores que están aguas arriba. Automáticamente empezaron a hacer juicio a todos los productores, que tuvieron que responder a esos juicios, y van a tener que empezar a cambiar sus prácticas agrícolas para reducir el contenido de nitratos en las aguas. Y algo parecido está pasando con productores en cuencas que van hacia lagos y lagunas,
donde los problemas de eutroficación de las aguas, ahora no se puede responsabilizar a las aguas servidas, ni a la ciudad, ni a nada por el estilo, sino al exceso de fertilizantes y de estiércol que aplican en los campos, que escurren y eutrofican las aguas, y también en ese caso las propias autoridades municipales empezaron a hacer acciones judiciales contra los productores. De tal manera que tiene que modificar las prácticas agrícolas y eso implica mayor costo. Y bueno, todo el mundo sabe que las cosas van a ser más caras. Eso, digamos, es un poco la realidad que lamentablemente va a haber que enfrentar en algún momento. Acá todavía no llegamos a la etapa, creo que ese tema no es aceptado todavía ni con entendido, pero creo que en el largo plazo estamos en algo parecido. Bueno, muchísimas gracias, disculpen la forma que lo presenté.